En este video vamos a ver la clasificación de sistemas. En el video pasado miramos que un sistema es una representación matemática de una entidad que transforma entradas o señales de entradas en señales de salidas. Y lo podemos representar de la siguiente forma, como un rectángulo que representa el sistema y a la entrada tenemos la señal de entrada y a la salida su señal de salida. Otra forma de representar un sistema es la que se muestra en pantalla. Noten que ahora tenemos como señal de entrada a la función x de t y como señal de salida tenemos a la función y de t. En el sistema tenemos h de t, que esa función equivale a decir que es un sistema, y decimos que y de t es igual a la transformación de x de t. Esto porque un sistema lo que hace es transformar señal de entrada en señal de salida. También del video pasado miramos que, bueno, antes de pasar a eso, algo que vamos a agregar esta vez es de que y de t es igual a la convolución de x de t con h de t, o sea, y de t o la señal de salida es igual a la convolución de la señal de entrada con el sistema. Bien, también del video pasado miramos que un sistema determinístico es aquel que puede ser especificado completamente para cualquier instante de tiempo mediante funciones o sistemas de ecuaciones. Y como un ejemplo podemos ver un vehículo. Es una analogía a lo que es un sistema determinístico. Por ejemplo, si tenemos un vehículo y sucede que tenemos la necesidad de un transporte, lo que sabemos es de que el vehículo lo tenemos que encender. Para que funcione tenemos que encenderlo. Y la salida sería que el auto, o la consecuencia sería que el auto arranca. Este tipo de ejemplo es una analogía de lo que es un sistema determinístico, porque sabemos que siempre que necesitemos transportarnos, lo primero que tenemos que hacer es encender el vehículo para que el auto arranque. De esta forma, la señal de entrada es la necesidad de transporte. El sistema sería, o la función, o lo que se tiene que hacer para que esto funcione es encender, ese es el sistema. Y la señal de salida sería el auto arranca. También, si tenemos un semáforo en rojo, la acción a hacer es frenar y la consecuencia es de que el auto se detiene. Si vamos a tener una curva a la derecha, lo que tenemos que hacer es una vuelta de derecha y lo que esto involucra es que el auto siga a la curva. Y así tenemos diferentes señales de entrada, información de entrada, algo en el sistema o alguna acción a hacer y tenemos alguna consecuencia o señal de salida. Esto es un sistema, una analogía a un sistema determinístico. Pues bien, ahora lo que sigue es ver la clasificación de sistemas. Entonces empezamos con la clasificación de sistemas, empezando por si es un sistema que tiene memoria o que no tiene memoria. Y decimos que un sistema no tiene memoria si la salida o la señal de salida en un determinado tiempo no depende de valores pasados de la señal de entrada. Si no cumple con esta condición, decimos que el sistema tiene memoria. Y vamos a ver los ejemplos. El primero va a ser de un sistema sin memoria. Vemos que el sistema está compuesto por lo siguiente. Una señal de entrada que es x de t, una señal de salida que es y de t, y el sistema que nos dice que y de t es igual a x de t al cuadrado. Entonces, en la tabla vemos que tenemos aquí la señal de entrada, que es esta serie de números para estos instantes de tiempo, y el sistema es y de que es igual a x al cuadrado, o sea, la señal de entrada al cuadrado. Vemos que para cuando x vale 3, y vale 9, porque 3 al cuadrado es 9. Cuando x vale 5, y es igual a 25, porque
5 al cuadrado es igual a 25. Y así tenemos que el sistema lo que hace es la señal de entrada la estamos elevando al cuadrado y esa es la señal de salida. Esto es para cada instante de tiempo. Vemos entonces que la salida solamente depende del valor presente en la entrada, no de valores pasados. Caso contrario de un sistema con memoria. Vemos que ahora, para empezar, es un sistema que es en tiempo discreto. Y vemos también que la señal de salida, y de n, va a depender de lo que hay en x de n menos lo que hay antes, un instante antes de x de n, o sea, en x de n menos 1. Si vemos la tabla, para n igual a 0 o en el origen, x vale 3. Para n igual a 1, x vale 5. Para n igual a 2, x vale 2. Y así sucesivamente. Si hacemos uso de este sistema para poder saber los valores de la salida, vemos que, por ejemplo, para cuando n vale 3, y de n es igual a lo que hay en x de n menos lo que hay en x de n menos 1. Entonces, para cuando n vale 3, y de 3 es igual a 4 menos 2. Y la respuesta es 2. Esto es posible para la mayoría de los casos expuestos en esta tabla, excepto para el primer caso, cuando n vale 0. Esto es porque no sabemos qué valor hay antes de n igual a 0 para el x. Por lo tanto, no sabemos cuál va a ser su salida. Esa es una característica propia de un sistema con memoria, que sus valores o el valor de su salida depende de valores pasados en la entrada. Siguiendo con la siguiente clasificación, tenemos un sistema causal o no causal. Es muy parecido al sistema con memoria, pero en esta ocasión vamos a fijarnos a los valores futuros de la señal de entrada. Fíjense, la definición nos dice que un sistema es causal cuando la salida en un determinado instante no depende de valores futuros de la entrada. Si no cumple con esta propiedad, se dice que el sistema es no causal. Entonces, vemos ahora el ejemplo. Tenemos aquí que la señal de salida, y de t, es igual a la señal de entrada menos la señal de entrada anterior, igual que el ejemplo que vimos de un sistema con memoria. Y vamos a compararlo con el ejemplo de un sistema no causal. Vean que en este caso, la señal de salida depende de valores futuros de la señal de entrada. Notemos esto. Para cuando n vale 0, x es igual a 2. Y cuando n vale 1, x es igual a 4. Vean a qué equivale y de n igual a 0. Y de n igual a 0 es igual a x de n cuando x vale 2, menos x de n más 1. Cuando n vale 0, n más 1 es igual a x de 1. Entonces x de 1 es igual a 4, por lo que y de 0 es igual a 2 menos 4, que eso es igual a menos 2. Y así podemos seguir con toda la tabla, pero va a llegar un momento donde no tengamos el valor siguiente de x, donde el sistema no nos pueda decir qué tipo o qué valor va a tener la señal de salida. Esto es porque el sistema es no causal. Caso contrario, con un sistema causal, vean que puede tener memoria, pero no va a depender de valores futuros. Entonces, en comparación de un sistema causal y un sistema con memoria, es que el sistema con memoria depende de valores pasados en la entrada y el sistema no causal depende de valores futuros en la señal de entrada. Muy bien.
Pasamos ahora a, bueno, una nota antes de esto es que cuando la variable independiente de las señales es el tiempo, todos los sistemas físicamente realizables son causales. Ok, ahora sí, pasamos a la siguiente clasificación y es si el sistema es invertible o no invertible. Un sistema es invertible cuando siempre es posible recuperar la entrada al sistema conociendo la salida. Si esto no se puede cumplir, se dice que el sistema es no invertible. Y vamos a regresar a los ejemplos de y igual a x de t menos 1. Esto es que la señal de salida es igual a la señal de entrada pasada. En este ejemplo vemos que cuando t vale 0, x vale 0 y no tenemos un valor para y, porque es un sistema con memoria. Pero cuando t vale 1, tenemos que x vale 4 y que y es igual a x de t menos 1, o sea, hace x de 0, y es igual a 2. Esto quiere decir que y es igual al valor pasado de x. Cuando x vale 6, y es igual a 4. Cuando x vale 5, y es igual a 6. Y así sucesivamente. El valor de y va a ser el valor pasado de x, o el valor pasado de la entrada. Si tenemos como señal de entrada, o perdón, si revisamos la salida y queremos recuperar la entrada, basta con decir que x de t es igual a el valor futuro de y. Entonces, invirtiendo la tabla, vemos que cuando x, para este caso, cuando t vale 1, por ejemplo, vemos que y vale 2 y x es igual a 4 porque cuando t vale 2, y es igual a 4. O sea, la señal de salida, x de t, está tomando el valor futuro de y. Vemos que si modificamos este sistema, podemos revertir lo que pasó anteriormente. O sea, podemos recuperar la información, vaya, de entrada original. Por eso, el sistema es invertible. Caso contrario, cuando no podemos recuperar la señal de entrada. Veamos este ejemplo, donde y de n es igual a x de n al cuadrado. Vemos que cuando x vale menos 3, y es igual a 9 porque menos 3 por menos 3 es igual a 9. Cuando x es igual a 1, y es igual a 1 porque 1 por 1 es 1. Este es un sistema donde no hay memoria, pero no lo podemos revertir porque si tenemos esta información, la salida de y queremos regresar a la señal de entrada original, vemos que tenemos que sacar una raíz cuadrada. Y la respuesta a una raíz cuadrada involucra ambos signos, o sea, hay dos respuestas, porque la raíz cuadrada de 9 es más 3 y también es menos 3, porque más 3 por más 3 es 9, así como menos 3 por menos 3 es 9. En este caso, no podemos recuperar el signo de la señal de entrada original. Como no podemos recuperar la información completa, decimos que ese sistema es no invertible. ¿Por qué? Porque no se puede regresar a la señal original completa. La siguiente clasificación es si es estable o inestable. Aunque hay varias formas de poder definir esta clasificación, una de las más aceptadas es decir que cuando tengamos una entrada acotada, tenemos también una salida acotada. En inglés esto es bounded input, bounded output, y lo podemos reconocer con las iniciales vivo. También, si no se cumple esta condición, decimos que el sistema es inestable. Pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, si tenemos un sistema y a la entrada tenemos una señal, si dejamos de tener señal de entrada, en algún momento tiene que dejar de haber señal de salida. Si la señal de salida está presente durante todo el tiempo,
quiere decir que el sistema es inestable. Algunos ejemplos es, por ejemplo, la señal que vemos aquí. Otra vez, x de n como señal de entrada, y de n que es igual a x de n al cuadrado. Y vemos que si nosotros le colocamos la siguiente señal, o sea, la siguiente números como señal de entrada, tenemos una señal de salida. Cuando x vale menos 3, y es igual a 9. Cuando x vale menos 2, y es igual a 4. Y si quitamos la señal de entrada, no tenemos señal de salida. Esto es un sistema estable. Un sistema inestable es un poco más difícil de expresar matemáticamente porque involucra algunas operaciones extrañas o difíciles, pero en pocas palabras es un sistema que cuando tenemos una señal de entrada corta o acotada, tenemos una señal de salida que no termina. Más fácil de identificarlo sería con la siguiente gráfica. Vean, esta señal de salida es de un sistema que está descrito por la siguiente integral. La integral de menos infinito a t más 1 de x de tau para cuando tau vale 1. Y entonces, cuando tenemos una señal acotada, en este caso que x de tau vale 1, solamente 1, vemos que la señal de salida es una señal que va incrementando su valor, oscila, y entonces nunca deja de oscilar y de incrementar su valor. Su señal de salida nunca termina, por lo que ese sistema es un sistema inestable. Una forma práctica de reconocer un sistema inestable lo podemos apreciar cuando si recordamos el ejemplo del sistema de karaoke, si colocamos el micrófono directamente muy cerquita de la bocina, la señal se va a empezar a viciar. Es un término coloquial que se usa para expresar que la bocina va a emitir un ruido y no se va a dejar de escuchar ese ruido hasta que se mueva el sistema o hasta que la señal de entrada se quite e inclusive a veces se tiene que apagar el sistema. Muy bien. Pasemos a la siguiente clasificación, que es si es lineal o no lineal. Para que se cumpla que un sistema es lineal, se tienen que cumplir dos propiedades, que es la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad. La propiedad de aditividad nos dice que una función evaluada en la suma de dos variables es igual a la función evaluada en una variable más la función evaluada en otra variable. Por ejemplo, tenemos la función de dos variables x de y, que es igual a 3x más 2y. Cuando x vale 1 y y vale 2, decimos que la función de 1,2 es igual a 3 por 1 más 2 por 2. Esto es igual a 3 más 4, que es igual a 7. Esta función, 3x más 2y, si la evaluamos primero para x y después para y, tenemos que f de x es igual a 3 y f de y es igual a 4. Si hacemos la suma de 3 más 4, tenemos la respuesta, o perdón, tenemos la suma, que es igual a haber evaluado la función completa, 3x más 2y. Como esto es exactamente igual, vean que ese símbolo de tres líneas representa la frase exactamente igual. Por lo tanto, esos tres puntos significan por lo tanto, esta función es aditiva. Pasemos ahora a la propiedad de homogeneidad. Esta propiedad nos dice que una función evaluada a una variable multiplicada por una constante, en este caso alfa, es igual a la variable, a la función evaluada en la variable, y la constante alfa, o el coeficiente alfa, perdón, se
se puede sacar de la función. Aquí hay que prestar atención con esta pequeña parte donde este alfa puede o no tener la misma potencia que este otro alfa, pero esto lo vamos a ver en un ejemplo. En la función f de x, y, que es igual a 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, si queremos comprobar si es homogénea o no, tenemos que colocarle una variable t, en este caso t, a x y t a y. Esto se traduce en que 1 sobre x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 sobre tx al cuadrado más ty al cuadrado. Esto nos lleva a decir que es igual a 1 sobre t cuadrado x cuadrada más t cuadrada y cuadrada. Factorizando el denominador, tenemos que esto es igual a 1 sobre t cuadrada que multiplica a 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, que esto es igual a t a la menos 2 que multiplica a la función original x, y. Entonces aquí es donde decimos que la función es homogénea porque pudimos sacar o extraer este coeficiente t de la función. Un ejemplo de una función que no es homogénea es el que se muestra en pantalla, donde tenemos, por ejemplo, f de x, y, z de 3x más 2xy. Si colocamos una t por cada variable, tenemos que esto es igual a 3tx más 2tyzt. Y vemos que no podemos factorizar este t de tal forma que saquemos t de la función. O sea, hace que t que multiplica a 3x más 2ytz no es igual a t de la función xyz, por lo que no es homogéneo. Vamos a ahora sí platicar entonces de una clasificación que es si es lineal o no lineal. En resumen, la linealidad se puede expresar como la función de alfa x más beta y, que es igual a alfa fx más beta fy. Esto es que cumple con la propiedad de aditividad, donde podemos evaluar una función a dos variables y también por separado, y a la propiedad de homogeneidad, donde podemos extraer coeficientes que están dentro de la función. Y como ejemplo tenemos la señal x de t, que es de salida, que es igual a y de t más 1. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si tenemos el primer grupo de datos, vean que para t igual a 0, y de t no tenemos información. Entonces, x es igual a y de t más 1, o sea, hace que x es igual al valor siguiente de y. Entonces vemos que cuando t vale 1, y vale 2, por lo que cuando t vale 0, x vale 2, el valor siguiente de la función. Y entonces, cuando t vale 2, y vale 4 y x vale 6, porque 6 es el valor siguiente de y. Esto es lo que nos dice esta ecuación o ese sistema. Pero ¿qué pasa si yo quiero multiplicar, por ejemplo, la señal de entrada, la quiero multiplicar por 3? Si yo multiplico todo este sistema, perdón, toda esa señal de entrada o este conjunto de datos por 3, en lugar de tener 2, 4, 6, 5, 3 y 1, ahora tengo 6, 12, 18, 15, 9 y 3. Y siguiendo el sistema que está establecido, para t igual a 3, por ejemplo, x es igual a 15, que es el siguiente valor de 3y. Y para cuando t vale 5, x vale 3, que es el siguiente valor de 3y. Ahora, ¿qué pasa para cuando y la quiero multiplicar por 2? Vean que estoy multiplicando los coeficientes. Y entonces decimos que la señal de entrada
la multiplico por 2. Y vean que aunque la multiplico por 2, el sistema sigue siendo el mismo. Y entonces, por ejemplo, cuando t vale 2, x vale 12 porque es el siguiente valor de 2y. Cuando t vale 3, x vale 10 porque es el siguiente valor de 2y. Y si yo por último ahora evalúo el mismo sistema, pero cuando la señal de entrada la multiplico por 5, vemos que ocurre un comportamiento similar. Por ejemplo, cuando t vale 5, x de 5, bueno, aquí vamos a decir que es una pregunta porque no sabemos el siguiente valor de t. Vamos a agarrar el ejemplo de cuando t vale 3. Cuando t vale 3, x de 3 es igual a 25, porque 25 es el siguiente valor de 5y. Cuando t vale 2, x de 2 es igual a 30, porque 30 es el siguiente valor de 5y. Aquí lo que estamos haciendo es evaluar el sistema para la variable y, cuando y está sin multiplicar, y también cuando y la multiplicamos por 3, y cuando y la multiplicamos por 2, y cuando y está siendo multiplicada por 5. ¿Qué pasa si yo sumo las respuestas o si la señal de salida de estas dos entradas? Vean que si yo sumo, por ejemplo, 6 más 4, obtengo 10. 12 más 8, obtengo 20. 18 más 2, obtengo 30. Esto quiere decir que si yo sumo la señal obtenida para 3y con la señal obtenida para 2y, obtengo 5y, que es igual a haber evaluado por separado. Esto es un sistema lineal. Pero ¿qué pasa ahora con un sistema que no es lineal? Vean ahí que tenemos ahora la ecuación y, que es la señal de salida, que es igual a x de t al cuadrado. Vamos a colocar ahora nuestra tabla y decir que tenemos ahí la ecuación que y es igual a x al cuadrado. Ese es un ejemplo que ya hemos revisado. Y vamos a multiplicarla, la señal de entrada, ahora por 3 y por 2. El sistema se comporta de una forma similar y vemos que, por ejemplo, cuando x vale menos 3, y es igual a 9. Cuando x vale menos 9, y es igual a 81. Cuando x vale menos 6, y es igual a 36. Aquí estamos multiplicando la señal de entrada por 3 y por 2. Y cuando la multiplicamos por 5, vean que, por ejemplo, cuando t vale 0, menos 15 al cuadrado es 225. Cuando t vale 2, por ejemplo, menos 5 al cuadrado es 25. Hasta aquí el sistema se comporta de una forma similar en todos los casos. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar la señal de salida de cuando la señal de entrada se multiplicó por 3 y cuando se multiplicó por 2? Vean que cuando yo sumo 81 más 36, esto no es igual a 225. Tampoco 36 más 16 es igual a 100. Ni por ejemplo 9 más 4 es igual a 25. Como la suma de estas dos señales de salida para estas múltiplos de la señal de entrada no son iguales, decimos que el sistema no es lineal. Un último caso de clasificación que vamos a ver es si es variante o invariante en el tiempo. Y decimos que un sistema es invariante en el tiempo si el comportamiento del sistema no depende del instante en que se le aplique la excitación. Caso contrario, el sistema es variante en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, vamos a revisar lo que está en pantalla. Vean que el sistema invariante lo que dice es de que si tengo una señal de entrada x de t y tengo la señal de salida y de t, donde y de t es igual a la transformación de x de t, si yo desplazo la señal de entrada en el tiempo, tengo que tener la misma señal de salida, pero desplazada en el tiempo. Lo podemos ver en la siguiente gráfica. Vemos que si tengo aquí dos gráficas, la señal de azul es la señal de entrada y la señal de salida es esta de azul. Si se fijan es un poco similar, pero más angosta, un poquito más estrecha, perdón. Si yo la señal de entrada la muevo un poquito para la derecha, o sea, hace que la atraso, obtengo la misma señal de salida. Vean que esta señal verde es la señal de entrada, la misma señal de entrada azul, pero un poco desfasada. Y esa señal verde de salida es la misma señal azul de salida, pero desfasada. Y es por la misma cantidad de tiempo. La señal roja, esta de este lado, cuando t vale 1, es la misma señal de entrada que cuando t vale 0, solamente desfasada en el tiempo. Y ante esta señal de entrada, obtengo la misma señal de salida que anteriormente se sacó con la señal de entrada cuando t vale 0, pero esta vez la señal de salida está desfasada. Esto quiere decir que ese sistema es invariante en el tiempo. Un ejemplo de un sistema variante en el tiempo se puede ver aquí en la gráfica y se puede también notar en la definición que si tenemos una señal de entrada en el tiempo y también su salida, si yo atraso o adelanto la señal de entrada, obtengo una señal diferente de salida que no son iguales. Y lo podemos notar en las gráficas que se muestran en pantalla. Vean que la primera gráfica es la señal de entrada X. En la azul cuando t vale 0. En verde cuando t vale 0.5 y en rojo cuando vale 1. Vemos que las tres señales de entrada son las mismas, solamente están desfasadas en el tiempo. Y la señal de salida, vemos que aquí está el azul para cuando cuando la señal de entrada fue cuando t vale 0. La señal de salida verde cuando la señal de entrada fue para t igual a 0.5. Y la señal de salida roja para la señal de entrada cuando t vale 1. Vemos que aunque las tres señales de entrada son iguales, pero solamente desfasadas en el tiempo, tenemos diferentes señales de salida. Esto quiere decir que esta señal es variante en el tiempo. Una analogía a este ejemplo es, por ejemplo, los desayunos en algunas cadenas de restaurantes. Si usted va por un desayuno en un día entre semana, se le ofrece un menú diferente a si usted va por un desayuno en un fin de semana. Esto es porque el menú es variante en el tiempo. Muy bien. Ya que tenemos esta clasificación de sistemas, vamos a decir o vamos a prestar atención a los sistemas lineales e invariante en el tiempo, porque este es nuestro caso de estudio. Un tipo de sistemas de particular interés son aquellos que cumplen las dos últimas propiedades, que es la linealidad y la invarianza. Y estos sistemas los vamos a estar analizando por la unidad 1 y vamos a ver cuál es la respuesta del sistema a la señal impulso y también cuál es la respuesta del sistema ante cualquier otra señal, pero utilizando la operación convolución. Noten que estas dos palabras, la señal impulso y la convolución, son palabras nuevas. Y vamos a definir
que cuando un sistema es lineal e invariante en el tiempo, el sistema se puede representar como un L de t. En lugar de tener una H, colocamos una L de t y las iniciales SLIT, que significa sistema lineal invariante en tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema lineal invariante en tiempo. Vemos que tenemos la señal x1 y x2, sus salidas, y también tenemos que si sumamos ambas entradas, tenemos la suma de ambas salidas. Lo que sigue ahora es ver entonces, contestarnos qué es la señal impulso, qué es la convolución, pero esto lo vamos a ver en otro video. Entonces, como resumen de esta unidad, de esta video de clasificación de sistemas, vimos la clasificación de los sistemas, que es con memoria, sin memoria, causal o no causal, invertible o no invertible, estable e inestable, lineal o no lineal, invariante en tiempo o variante en tiempo. También vimos que el caso de estudio para esta unidad 1 son los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Y vemos que en el próximo video vamos a ver la respuesta a la señal impulso y convolución. Pues bien, esto fue todo por este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.